Es el momento de ilusionarse, porque el proceso de transformación de nuestro sistema económico hacia la generación de impacto positivo ya no es deseable, es un imperativo. Es el momento de contar con el liderazgo femenino y que la sostenibilidad esté en los máximos niveles de decisión. Es el momento de la educación. Es la hora de cambiar la forma de enseñar y de aprender. Es el momento de parar, reflexionar y adaptar a la nueva realidad. Vamos adelante con la sesión plenaria que tenemos preparada. Pura inspiración, un panel, una conversación y una sesión de conocimiento y reflexión desde 4 sectores diferentes, pero con objetivos comunes. Y todos con el objetivo de pasar a la acción, pero ellos ya lo están. Así que vamos a dar la bienvenida a José Armando Tellado, CEO de Capsa Food y presidente de la Fundación No Costers, a Mónica Chao, presidenta de Women Action Sustainability, a Gabriel Castañares, director general de las políticas palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, y a Aniel Segovia, presidenta de la institución educativa SEC. Bienvenidos a todos. Además, quiero compartir antes de empezar nuestra magnífica conversación, que tenemos por delante 40 minutos llenos de emoción. Quiero compartir con todos que os podéis unir a nuestra conversación a través del chat, que va a estar dinamizado por todo un equipo detrás y que no dudamos y queremos escuchar también vuestros comentarios y que os unáis a nuestra conversación. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias por sumaros a nuestro panel. José Armando, Capsa Food, una B Corp, reciente B Corp, empresa con marcas icónicas y míticas en España que todos tenemos en nuestra mente desde la niñez y que es además una de las primeras, es la primera empresa del sector lácteo que logra el reconocimiento por su trabajo como B Corp. José Armando, en tu ámbito y en tu sector, ¿para qué es el momento? Bueno, lo primero, muy buenos días a todos y muchas gracias a Pablo y a B Corp por invitarnos a esta sesión del día de hoy. Es el momento para muchas cosas, pero cuando nos dedicamos a dar de comer a la gente, en nuestro caso en el ámbito lácteo, yo creo que la prioridad en este momento es seguir trabajando para que la alimentación, que ya lo es, siga siendo segura, pero sobre todo sea cada vez más accesible y sostenible. Yo creo que esos son los 2 grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. Accesible significa que la población, incluso en países desfavorecidos, tenga acceso a una alimentación nutritiva y variada, que se pueda permitir. Y cuando me refiero a sostenible, trabajamos con recursos finitos, principalmente el agua y la tierra, y tenemos que ser capaces de abordar esta transición de una forma justa e inclusiva hacia la protección del capital natural, hacia convertir los residuos y el desperdicio en recursos, trabajando la economía circular. Yo creo que el gran reto de la alimentación es garantizar la accesibilidad y la sostenibilidad futuras. Desde el punto de vista de Capsa, bueno, nuestro compromiso, por supuesto, tiene que estar alineado necesariamente con los retos sectoriales. Desde el ámbito, nuestro principal objetivo y propósito corporativo es apoyar a los ganaderos, dar futuro al ganadero. Por tanto, nuestro foco es no solamente su renta, sino también los servicios. Luego podremos profundizar, pero entre esos servicios está que nosotros cubrimos con beca el 70% de los hijos de ganaderos. Les ayudamos durante todo el tránsito, desde que son pequeñitos hasta que terminan la universidad para que puedan cualificarse y poder incorporarse al sector. Pero, por supuesto, en el ámbito medioambiental tenemos iniciativas que nos deberían permitir ser neutrales en ciclo de vida en el año 2035. Tal modo que nosotros, a día de hoy, 2020, hemos partido en 3 ciclos de 5 años nuestros objetivos y hemos cuantificado el primer ciclo, 2025, comprometiéndonos a una reducción del 30% de nuestras emisiones. De tal modo que hemos empezado ya a medir la huella ambiental, la huella de carbono, hemos empezado a medir la huella hídrica y vamos a comprometer una serie de iniciativas y, por supuesto, financiarlas para poder cumplir con este compromiso, que Capsa sea como parte de una empresa B Corp que tenga un impacto positivo en las comunidades en las que opera, pero también en el ámbito general del medio ambiente. Muchísimas gracias, José Armando.
A mí, y yo creo que en vuestro sector, el otro día, preparando esta sesión, hablábamos también de cómo en algún momento también se tienen que hacer renuncias, ¿cierto? Bueno, sí. A ver, siempre tiene que haber renuncias en aras de la sostenibilidad. Entendiendo la sostenibilidad, y me gustaría dejarlo claro, no solo en el plano medioambiental, es uno de los 3 ejes, pero la sostenibilidad tiene que ser también económica. En nuestro caso, hablamos, por supuesto, de confort y bienestar del ganado, pero tenemos que hablar también de bienestar del ganadero. Tenemos que ser capaces de proteger al ganadero, porque mucha gente no tiene claro que el ganadero es también el jardinero de la naturaleza, el que cuida y protege los montes de los incendios, que a través del cuidado de todo el espacio en el que trabaja está protegiendo el ecosistema, la biodiversidad y lo que ahora se viene a denominar capital natural, que es una parte crítica de todo esto. En nuestro caso, el segundo eje de nuestro propósito es ofrecer alimentos sanos, naturales y auténticos. Y aquí es donde viene nuestra primera renuncia. Al comprometernos a eliminar todos los aditivos artificiales, hemos tenido que renunciar a algunas categorías en las que nosotros estábamos presentes. Allí donde no podamos ofrecer un producto limpio, desafortunadamente CAPSA no podrá ofrecer productos de la marca Central Lechera Asturiana. Esto conlleva un coste económico, pero entre otras cosas, ser parte de B Corp también nos obliga estatutariamente a buscar ese equilibrio entre el resultado económico y después el bienestar de la comunidad y del planeta. Por lo tanto, estamos encantados de haber tomado esta decisión que nos guía en el camino. José Armando, qué difícil decisión y qué ejemplazo para todas las empresas y todas las organizaciones. Gracias. Mónica, en el caso de la alta dirección, ¿qué es lo que está ocurriendo en la alta dirección, en los primeros niveles de decisión y sobre todo en especial con el papel de la mujer? ¿Por qué surge, hace unos meses además, me encantaría que también lo compartieras, por qué surge WAS, tu organización de la que eres presidenta? Gracias, Belén. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Pablo por invitarnos a formar parte de... No sé si no se me oye. Ahora sí. Decía que buenos días, que gracias a Pablo por invitarnos a formar parte de esta sesión y a B Corp, a ti, Belén, por organizarlo y, bueno, y gracias a todos la cantidad de personas que nos están escuchando hoy. Yo creo, le preguntabas también a José Armando para qué es el momento. Yo creo que es el momento del propósito, de trabajar desde el propósito. Es el momento de trabajar desde el conocimiento, desde el rigor, desde la experiencia, con ilusión y con optimismo, porque se requiere de nosotros lo mejor. Y también con responsabilidad y desde luego de actuar, ¿no? Yo creo que hemos pasado de una etapa del storytelling al story doing, ¿no? O sea, tenemos que empezar a hacer. ¿Por qué nace WAS y qué es WAS? Bueno, WAS es una asociación de directivas con más de 15 años de experiencia. Nuestro propósito es que la sostenibilidad esté en las mesas donde se toman las decisiones con personas con experiencia, con conocimiento, con rigor y con criterio, para poder opinar, para poder hacer las preguntas adecuadas y que estas inquietudes, ¿no? de cuidar del planeta, de cuidar de las personas, forme parte de las decisiones que se toman. Nosotras nos constituimos, es un trabajo que empezó hace más de un año, pero nos constituimos justo a las puertas de la pandemia. Nacimos como asociación, entramos a la notaría a constituirnos el 2 de marzo y sabéis todos qué pasó el día 9 y qué pasó en los días siguientes, ¿no? Con lo cual nacíamos ilusionadas y con una hoja de ruta para conseguir este propósito, ¿no? En un momento en que todo el mundo habla de sostenibilidad y donde parece que por fin se escucha el mensaje que muchas personas llevamos tantos años trabajando en ello, casi todos probablemente los que nos escucháis hoy aquí. Aprovechamos el confinamiento después de la época de confusión para trabajar juntas, no nos conocía nadie, éramos 23 socias fundadoras, pero queríamos hacer algo y nos planteamos el tiempo de confinamiento como un tiempo de reflexión, como un tiempo de dar al mundo nuestras ideas y nuestra reflexión para el mundo que queremos ver, para la recuperación verde, para la reconstrucción económica, para crear empleo y riqueza y para que se cuente con los profesionales que llevamos tantos años trabajando en estas áreas y que se cuente también con las personas que tienen inquietudes e ilusión por trabajar en esta recuperación verde alineada con la sostenibilidad. Nacimos, digamos que vimos la luz el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Para nosotros era simbólico, ¿no? Porque es verdad que quizás, no sé muy bien por qué, ¿no? Pero digamos que trabajamos mucho antes de constituirnos, trabajamos desde que nos constituimos, pero salimos a la luz ya con un trabajo hecho. La verdad que súper agradecidos porque el proyecto ha sido muy bien acogido. Estamos trabajando ahora en una hoja de ruta realmente para poder influir, para poder trabajar,
para poder colaborar con alianzas, que también es algo que habéis mencionado aquí, y trabajar juntos para que de verdad este propósito forme parte de esta nueva etapa y poder contribuir. Yo creo que hay una cosa muy importante que casi todos los que estáis aquí sois parte de la comunidad Bicorp, que es como la vocación de servicio, ¿no? La vocación de dar lo mejor de nosotros mismos con nuestro criterio y también con rigor para que se puedan producir estos cambios. Muchas gracias, Mónica. En el caso de las políticas públicas, en el marco de esta Agenda 2030 que nos acompaña desde hace unos años, muy poco para lo que algunos opinan, pero ya estamos trabajando en ella, ya está aquí. En este caso, Gabriel, ¿qué estáis haciendo ahora mismo en cuanto a la Agenda 2030, donde todos miramos con mucha esperanza y mucha ilusión, pero también me gustaría que compartieras con todos cuál es la situación y el conocimiento también de la sociedad respecto a la Agenda 2030. Buenos días, Belén. Pues bueno, como sabéis, desde todo el trabajo acumulado, ¿no?, de muchos años, desde muchos estamentos, realmente se plasmó en 2015 como resultado en la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. En estos 5 años que han pasado, realmente se ha trabajado mucho desde las diferentes administraciones públicas en ámbitos muy relacionados con la comunicación, con la difusión y con la promoción de la propia agenda. Y en ello, pues, por ejemplo, destacar que en fechas recientes, desde el propio CIS se realizó un análisis de opinión en el que se resaltaba como un 30% de la población ya conoce la propia Agenda 2030, lo cual demuestra que se ha hecho un trabajo, aunque queda mucho por hacer. Entonces, a lo largo de esta década también tenemos la tarea pendiente de pasar de la acción de las palabras a los hechos, ¿no?, y realizar una serie de acciones que nos permitan implementar la agenda y aterrizarla en el día a día de nuestro país. En este sentido, creemos importante pues, diversas acciones, como los propios informes de progreso que se han venido realizando hasta ahora, que vienen a localizar cuáles son las políticas y cuáles son las diferentes acciones realizadas desde las administraciones públicas para poder impulsar, para poder lanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En estos momentos también nos encontramos trabajando en la propia Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030, la cual va a ser el marco de trabajo de esta década y que nos permita llegar al año 2030 con los objetivos cumplidos. Tenemos varias líneas para ello, una muy importante que son el sistema de indicadores, la propia medición. Todo lo que no se mide pues es difícil gestionarlo y en ese sentido creemos que tener una monitorización continua de los propios ODS y de sus metas e indicadores, que son muchos en origen, son 230, poder llevarlos a una realidad en la cual tenemos un seguimiento continuo y priorizado de los más importantes es esencial para nosotros. Pero también creemos que otros ámbitos, como puede ser la certificación o el impulso a aquellas empresas que lo están haciendo mejor, que son líderes en materia de sostenibilidad y en las cuales ya tienen implantadas diversas prácticas, creemos que cualquier tipo de sello, de certificado, puede ser algo interesante para desarrollar todas estas políticas. Con lo cual, bueno, pues la tarea pendiente creo que para nosotros es pasar de la acción a los hechos, y de las palabras a los hechos, perdón, y conseguir una implementación efectiva de los ODS y fundamentalmente tener una conexión continua con diferentes entidades de la sociedad civil, del mundo empresarial y de las distintas administraciones que también están realizando políticas públicas en este sentido y a las cuales pues llevan años desarrollando muchos de estos sistemas con estrategias o con diferentes sets de indicadores adaptados a su propia realidad y a su propio territorio. Muchísimas gracias, Gabriel. Respecto a la Agenda 2030, que para nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, es algo que hemos incorporado a nuestro lenguaje hace relativamente poco, pero los niños y los jóvenes va a ser desde la base, lo van a tener desde el inicio, van a vivir en ese entorno. Entonces, en este caso, Nieves, te preguntaría, por un lado,
qué reto, ¿no? Y tener ese entorno educativo en el que la base ya, desde la base tenemos la Agenda 2030, pero por otro lado sigue siendo la educación y el sistema educativo una asignatura pendiente en este país y en el mundo, ¿no? Pero en este país especialmente. ¿Cómo lo estáis enfocando desde las organizaciones educativas, siendo SEC además una organización B Corp? Sí, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir, yo creo, la pasión que todos sentimos por este movimiento y esta forma de entender nuestro trabajo y la vida, diría, ¿no? Así es que hoy es un día muy bonito para todas las B Corps y para todas nuestras comunidades. Sí, precisamente te iba a decir a la pregunta general de qué es el momento de que yo, respondiendo a lo que dices, creo que es el momento de una nueva generación, sin duda, ¿no? Y lo vamos a ver dentro de un ratito con esos jóvenes activistas. Estamos muy orgullosos de tener a varios de nuestros alumnos demostrando de qué manera piensan y si el trabajo que nosotros creemos estar haciendo realmente lo estamos haciendo bien, y eso lo podréis juzgar vosotros cuando les escuchéis. Pero esa es yo creo que la responsabilidad hoy de la educación. Hoy es el momento del aprendizaje en el sentido más amplio, porque todos tendremos que aprender a lo largo de toda nuestra vida, porque todos tenemos que modificar nuestra conducta y eso solamente pasa por el aprendizaje, nuestra conducta en relación al medio, en relación a los demás, en relación a la comunidad. Es también el momento, yo creo, de la esperanza y yo creo que en estos momentos de gran incertidumbre una de las pocas instituciones que pueden ser de alguna manera ese espacio para la esperanza y para una cierta certeza serían las instituciones educativas, y somos capaces de cumplir ese rol y dejar un poco de lado esos otros modelos industriales. Y también es el momento del propósito, y lo decía Mónica, y yo creo que para una institución educativa nuestro propósito es más grande que cada uno de nosotros y es más grande que incluso que todos juntos, porque tiene hasta un sentido como de trascendencia realmente, ¿no? Con lo cual es el momento de muchas cosas que tienen que ver con la educación y decía que asumimos esa doble responsabilidad, por un lado como organizaciones que aprenden y que tenemos que modelar esa capacidad para aprender. Ser una B Corp significa aprender y ser de una manera diferente, pero en esencia significa que todos esos valores entren en nuestras aulas. Digo con frecuencia que el mejor currículum que podríamos tener sería el de los ODS. Nos serviría para atacar absolutamente todos los grandes temas del siglo XXI que no están en ningún currículum. Tenemos un currículum que no lo recuerda, por desgracia, y ahí están los temas a los que van a tener que enfrentarse los chicos, a los que van a tener que dar respuestas diferentes a las que hemos dado nosotros. Con lo cual es un momento y nosotros como instituciones educativas tenemos que ser capaces de acompañarlos desde que son pequeñitos, en nuestro caso, en los colegios, hasta la universidad. Puede hacer cosas un niño de 4 años en el aula y también pueden hacer nuestros alumnos del grado de emprendimiento, del máster de emprendimiento de impacto, como ejemplo, pero todo esto es transversal, es transversal y pasa por muchas actividades que suceden cada día en los espacios educativos, porque yo creo que el currículum oculto en estos casos de cómo somos y cómo modelamos aquello en lo que creemos es lo que más impacta en ellos. Nuestros alumnos aprenden de lo que somos y no de lo que les decimos, así es que es hora también para nosotros de ser un poco diferentes. Menudo ejemplo el que una organización educativa no solamente actúa como B Corp, como propia organización, sino que sea capaz de trasladarlo hasta los alumnos, ¿no? Y a los más pequeños y construyendo ese ciudadano global del que luego también hablaremos. En este caso, y volviendo precisamente al ciudadano, y ese ciudadano global, ese ciudadano que somos hoy todos, que creo que tenemos otros mimbres distintos a los que hace muy pocos años, yo creo que hemos hecho un cambio todos muy rápido. Si unimos ciudadano, consumidor de hoy y empresa, José Armando, ¿cuál crees que es lo que falta todavía por poner en marcha y lo que es ya imprescindible y que ya estamos tardando? Hola, Belén. Otra vez. Mira, es que muchas veces hablamos del poder de las empresas, de las instituciones, de los gobiernos, y es cierto, pero yo creo que olvidamos que el poder realmente reside en el ciudadano. Y el ciudadano, entre sus distintos roles, está el rol de consumidor. La Fundación No Costers, que tengo el honor de presidir, es una fundación sin ánimo de lucro que lo que pretende, de la misma forma que el movimiento B Corp, es promover el cambio a mejor a través del consumo informado. Utilizamos un nombre en inglés, No Coster, que es conoce el coste, por confrontación directa con el modelo low cost, que en muchos casos es una falacia, porque realmente no es un precio bajo, no es un coste bajo, es un precio bajo
pero es un precio bajo porque conlleva externalidades, conlleva en muchos casos depresión salarial, elusión fiscal, conlleva maltrato al medio ambiente. Cuando solamente miras el precio, estás olvidando lo que hay detrás del precio y generalmente suele haber un coste para el estado del bienestar en forma de impuestos que se eluden, que se reducen artificialmente y que conllevan que ese low cost en el precio del bien o servicio que adquieres provoque después una devaluación de la sanidad o de las pensiones, de tal modo que el modelo low cost de consumo se traslada directamente al modelo low cost de sociedad, a pensiones deterioradas, a una educación deteriorada. Desde No Costes lo que pretendemos es que desde los consumidores pongamos presión a las empresas, por supuesto a la mía, para que todos seamos más transparentes, que ofrezcamos más información de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos trabajando con nuestros empleados, cómo estamos trabajando con las comunidades en las que tenemos implantación fabril, cómo estamos actuando en relación al medio ambiente. Nosotros, obviamente, estamos comprometidos con la Agenda 2030. Nuestro plan de compromiso se enmarca dentro del cumplimiento de determinados hitos que cuantificamos objetivamente y que de alguna manera nos están impactando también en los salarios de los directivos. Lo que pretende No Costes es que, igual que B Corp es un movimiento, que también seamos capaces de agruparnos como consumidores para ejercer presión sobre gobiernos a través de la regulación y sobre las empresas para disponer de información y tomar decisiones informadas. No Costes no pretende decir a nadie lo que tiene que hacer o no, ni las marcas que tiene que consumir o dejar de consumir. Lo que pretende decir es infórmate primero. Nuestro lema es consume como piensas. Si piensas de una determinada manera, si compartes unos valores, actúa en consecuencia. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de confiar y creer en nuestro poder. Nosotros votamos cada día cuando compramos el pan, la leche, cuando contratamos servicios y, sin embargo, generalmente solo cada 4 años votamos un gobierno. El poder del consumidor es inmenso. Un ejemplo que suelo poner, porque creo que es muy visible, es cuando el consumidor decide que el aceite de palma está creando daño para el planeta, está arrasando la selva forestal, está creando mucho daño en comunidades indígenas y en países desfavorecidos. El consumidor dice, no, ya basta, y las empresas inmediatamente empiezan a reemplazar el aceite de palma por alternativas sostenibles y saludables. Esa es la fuerza del consumidor y a mí me gustaría que desde B Corp también trabajemos para que seamos conscientes de que tenemos mucho más poder, evidentemente de forma agregada, de forma unida, no individualmente, pero mucho más poder del que muchas veces somos conscientes que tenemos. Eso llevará incluso, ¿no?, a un sistema en el que casi las empresas van a presumir de pagar más, ¿no?, en algún caso. Si los consumidores, como consumidores, somos capaces de exigir lo que tenemos que exigir. Estoy seguro que en un mundo de transparencia, donde la información fluya y sea veraz, el consumidor tomará decisiones de forma muy diferente a cómo las toma hoy, precisamente porque a veces cree que lo que está haciendo es correcto y, sin embargo, lamentablemente no es consciente de las consecuencias, no es consciente de las externalidades negativas de poner foco solo en precio y olvidarse que detrás del precio hay una cadena de valor que, si no se retribuye adecuadamente, difícilmente va a cambiar a mejor la sociedad. Totalmente, gracias, José Armando. En el caso, Gabriel, de las políticas públicas, porque hablamos de todo este marco de las empresas, pero al final la política también, cómo nos influye, ¿no?, la política pública. En este caso, ¿qué es lo que crees cuáles son los sectores que están más rezagados respecto a la Agenda 2030 y qué es lo que qué más se puede hacer para conseguir que todos vayan más al mismo nivel y sobre todo de una manera más rápida? Fundamentalmente lo que creemos desde las administraciones públicas, ¿no?, y en este caso desde el Gobierno de España, pero en general, ¿no?, desde el caso de Naciones Unidas hasta las administraciones más pequeñas, los municipios de menor tamaño, fundamentalmente es el establecimiento de alianzas, ¿no?, uno de los propios ODS, el 17, para el cual creemos fundamental tener un contacto directo con empresas, con la ciudadanía, con los diferentes colectivos sociales, porque ellos en muchos casos son los que han tirado de la propia Agenda 2030, de las propias reivindicaciones, de las propias necesidades de mejora, lo comentaba antes José Armando, los propios consumidores, ¿no?, cómo demandan y cómo consiguen hacer una serie de cambios y de transformaciones. Los movimientos sociales, hemos visto el caso, por ejemplo, de los jóvenes por el clima, ¿no?, y cómo han influido en las diferentes acciones que se han ido desarrollando
por ejemplo, sin toda esta movilización difícilmente hubiera sido posible realizar elementos por parte de las administraciones como el European Green Deal o como la ley española que ahora mismo está en el Congreso de cambio climático y transición energética. Entonces, consideramos muy importante tejer todas esas alianzas, sintonizar unos actores con otros, tener ese contacto fluido y continuo para poder ir implementando conjuntamente, porque al final la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son únicamente una competencia de una administración pública ni solamente van a depender de la implementación de políticas públicas, sino que se van a componer de una variedad muy plural de acciones que van a venir de diferentes actores para los cuales es imprescindible tener un contacto directo, porque al final el propio concepto de sinergias, ¿no?, que entre todos sumamos más que cada una de las partes. Con lo cual, bueno, pues fundamentalmente creo que la tarea que tenemos pendiente por hacer en estos años y en esta década, lo que os decía antes, ¿no?, de pasar de las palabras a los hechos, es mejorar nuestras alianzas y ponernos y seguir trabajando cada vez más en colaboración y de forma conjunta. Y, Gabriel, en este caso, un poco de autocrítica, que también siempre es sana, ¿no? Antes te mencionaba, ¿qué sectores están más rezagados respecto a esto? ¿Tú crees que el sector público, el de la administración pública, realmente está yendo al nivel y al ritmo de la sociedad civil? ¿O cómo están esas dos velocidades? Pues yo considero que es algo en lo que siempre la sociedad civil va a una velocidad superior. Por su propia definición, ¿no?, y por sus propias dinámicas que le permiten realizar cambios a una mayor velocidad. Y en ese sentido, la tarea que tenemos desde las administraciones públicas es acompasarnos, ir de la mano y conseguir hacer una implementación efectiva de todas esas reivindicaciones. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea pendiente por parte de las administraciones públicas, que es escuchar y tener un contacto directo y fluido para poder ir avanzando en ciertas reivindicaciones, en ciertas transformaciones que se demandan desde la sociedad civil, desde los sectores empresariales más implicados en la sostenibilidad y desde la propia ciudadanía. Fundamentalmente, esa va a ser la tarea pendiente, ¿no?, el hecho de que las administraciones puedan responder de una forma efectiva a todas estas demandas que vienen por parte de otros actores. Eso está bien. Yo creo que, como decíamos, ¿no?, yo creo que todos tenemos un nivel de autocrítica que hay que tener siempre activo y va a ser, desde luego, un semáforo para ver en lo que hay que acelerar y trabajar. Así que gracias, porque creo que también esa honestidad ayuda a que todos entendamos el momento en el que estamos y también ser conscientes de todo lo que tenemos alrededor. Hemos abierto en el chat un poll de preguntas para que nos digáis también vuestra opinión. Y la primera pregunta es, ¿qué sectores ves que sean más relevantes para el cambio? Lo estáis viendo todos en el chat. Tenéis varias, yo creo que ya habéis contestado, ¿verdad? Habéis contestado ya, os lo han puesto hace unos momentos. El 100% de las respuestas es todos hemos de colaborar y generar alianzas, la respuesta 4. Así que creo que lo tenemos claro en este foro de más de 1.200 personas, estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir porque efectivamente conversando y en este caso con Nieves, ¿no?, desde el punto de vista educativo, ese ciudadano global del que hablábamos antes, ¿no?, que además yo creo que tenemos todos cierta responsabilidad en crear ese ciudadano global, pero ¿qué es lo que todavía nos falta para conseguirlo? ¿Qué pasos todavía crees que debemos dar y a la velocidad del rayo para que todo esto funcione? Sí, yo pienso que tenemos que tomar una mayor conciencia social que esta sociedad del aprendizaje participamos todos, que es responsabilidad de todos. De alguna manera se ha externalizado la responsabilidad educativa a las instituciones formales, a la escuela, a la universidad y sin embargo todos somos agentes de aprendizaje, somos agentes educadores porque queremos ser agentes de cambio y de transformación. La transformación que necesita el sistema educativo, incorporando toda esta serie de conceptos, de valores, a través de contenidos que son de valor, no vamos a hacerla nosotros solos desde la educación. Necesitamos la participación de todos, por supuesto, de los medios de comunicación, de instituciones y de grupos y de fundaciones, como por ejemplo B Corp como altavoz de una manera diferente, ¿no?, de entender también la educación.
necesitamos darle a los líderes de opinión, por supuesto, estas herramientas y estas ideas para que también de alguna manera sean, de nuevo, como decía, altavoces. Y necesitamos darle muchísima más responsabilidad y creer muchísimo más en los jóvenes. Los jóvenes tienen que formar parte de este ejercicio de co-creación de un futuro diferente, porque además es el lugar en el que ellos van a pasar mucho más tiempo, con lo cual yo creo que tienen el interés, la capacidad, la sensibilidad. Yo creo que contamos con una juventud muy sensibilizada frente a todas las ideas que hoy estamos compartiendo, y vienen de serie. Nosotros lo vemos a través, por ejemplo, de la incubadora que tenemos de proyectos en los propios colegios, ya no solamente en la universidad, en los propios colegios. La inmensa mayoría de los proyectos de estos chicos tienen impacto social, porque miran su contexto, porque lo ven y porque entienden dónde están los problemas y quieren resolverlos, con lo cual tenemos que contar mucho más con ellos. En este sentido, lo que tenemos desde la educación es que intentar ser facilitadores, intentar acompañar esos cambios y, como decía antes, ser ejemplo y modelo de que el cambio empieza en esas organizaciones educativas que, si quieren tener relevancia en el futuro, necesariamente tienen que transformarse. Antes lo acabas de decir, convertirnos en un ejemplo, pero también casi en un ejemplo personal, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, no solamente las organizaciones, son ejemplo de cambio, de transformación hacia un futuro totalmente diferente y sostenible, y ya lo estáis haciendo a día de hoy, pero a nivel personal también lo hacéis. En este caso, Nieves, ¿cuál es tu compromiso y cuál es también me encantaría que compartieras ese momento de transformación tuyo, ¿no? Sí, comentábamos el otro día, hablando un poco de esta charla, que bueno, el año pasado volví a la universidad, fui a la Universidad de Harvard durante un año, precisamente a hacer un curso que de lo que trata es de cómo en la segunda parte, a lo mejor, de tu vida profesional, intentas cambiar tus objetivos y querer desarrollar proyectos que tengan impacto social. Hombre, por definición he tenido la suerte de desarrollarme siempre en una institución educativa, con lo cual esto ya tiene un impacto per se, pero intentar llevarlo con nuevas herramientas y con nuevos enfoques, y entendiendo mucho mejor el contexto en el que estamos, que cambia tan rápido, cómo puede tener un mayor impacto algunos de esos proyectos. Con lo cual decía que en este momento de mi vida, bueno, pues me he reconvertido en emprendedora social, de hecho, y con un proyecto muy claro de formación de profesores en entornos muy vulnerables, que estamos trabajando concretamente en campos de refugiados en África, y que además significa hacer innovación educativa y incorporar modelos de transformación y calidad, ofrecer alternativas de aprendizaje de calidad, posiblemente en los espacios en los que menos puede ser esperado, pero en los que, sin embargo, es más fácil desarrollarlos, porque a lo mejor no tenemos un legado que nos pesa demasiado y estamos en esos espacios mucho más abiertos al cambio. Cuando la alternativa a veces es nada, es donde la innovación y la transformación calan más rápido y calan más hondo. Así es que estamos aprendiendo mucho de esa experiencia como institución, y yo personalmente pues he podido desarrollar y estoy desarrollándome, pues eso, como emprendedora social. Me encanta porque es todo, al final, ¿verdad? Cuando uno tiene un compromiso de arriba abajo, lo transmitimos en todo lo que hacemos. Entonces, ya no solamente en nuestra vida profesional, sino en la personal, que al final el límite es ninguno, ¿no? En este caso. Así que gracias por compartir tu experiencia también personal. Mónica, en cuanto al ¿qué más nos falta en cuanto a la alta dirección, las mesas donde se toman las decisiones, ¿no? ¿Qué más falta y qué más se puede hacer cuando se hace en colaboración? ¿Cómo es tu punto de vista respecto a esto? Yo creo que respecto a qué debemos acelerar, yo creo que cuando hablamos de todos los elementos de sostenibilidad, y si nos remontamos, ¿no?, hace 20 o 25 años, hemos confiado mucho en los instrumentos voluntarios y en el mercado para solucionar los grandes problemas. Y bueno, esto está bien, pero necesitamos, para acelerar el cambio, un marco normativo. No significa esto más normas, sino que significan políticas públicas claras y normas claras que den las señales adecuadas al mercado, para que el mercado también pueda responder y los ciudadanos también podamos responder. Y creo que esto es un factor clave, quizás es estructural, porque por supuesto está toda la parte, ¿no?, de inspiración, de propósito y de todas las voluntades que nos muevan los que estamos aquí, ¿no?, que somos muchas personas hoy, pero para mover a todos necesitamos que las señales sean claras y que estén.
Creo que en este sentido algo que está moviendo, por lo menos en Europa, y no es igual en todos los sitios del mundo, que está moviendo este cambio, es la Ley de Información No Financiera. Sabéis que a raíz de la Directiva Europea hay una obligación para determinadas empresas de informar de los resultados no solamente económicos, sino de otro tipo de indicadores. Esta es una señal clara al mercado, y cuando hablamos que la alta dirección habla de sostenibilidad es porque detrás hay políticas públicas fuertes que vienen de la Unión Europea a través de directivas y que tienen su traslado en las políticas nacionales. Entonces, si bien ahora es como que ahora tenemos muchas cosas a favor, porque después de la pandemia tenemos como esas conciencias más despiertas para poder sembrar, pero también tenemos las normas. En este sentido, quiero decir dos cosas. Por un lado, la Ley de Información No Financiera creo que es una ley necesaria, creo que es necesario el Reglamento de Desarrollo y la posibilidad de ampliar esas directrices a todo el tejido empresarial. Y ojo con esto, ¿no? Porque si me oyen las empresas dirán, no, por favor, más obligaciones y no más normas y no más necesidades de informar, y yo estoy de acuerdo. Lo que creo que tiene que hacer lo que sería adecuado, ¿no?, es que acompañásemos a las organizaciones para esta transición, porque es necesario medir, tener indicadores y entender que forma parte o que podría formar parte de la cuenta de resultados. Luego, esto es un proceso que tendría que venir ordenado. Y en este sentido, mi segunda reflexión tiene que ver, y he visto una parte de la presentación de Carlos Barrabés, donde ponía una foto de una orquesta, ¿no? Y quiero hacer la distinción entre el ruido y la música, que todos lo conocéis. Al final hay sonidos, pero ¿qué diferencia hay entre una sirena, ¿no?, y una buena música, ¿no? Entonces, estamos en un momento de muchísimas normas que se agradecen, pero quizás es mucho ruido y las empresas no son capaces de comprenderlo, ¿no? Entonces, creo que hacen falta, pero creo que hace falta hacerlo de una forma ordenada y acompañando a las empresas para que sean capaces de digerirlo, ¿no?, de asimilarlo y de crear el impacto. Y en este sentido, creo que hace falta más claridad, y más acompañamiento, más arropar a las empresas para que puedan generar estos cambios. Genial, genial, Mónica. En este caso tenemos otra pregunta del público. Aquí nos la lanzan para vosotros y creo que José Armando, serás perfecto para contestarla. Te la voy a plantear. ¿Cómo se puede incidir en la transformación de las grandes organizaciones empresariales acostumbradas a la política de la eficiencia y los beneficios? Bueno, yo creo que la respuesta está en mi pregunta anterior. La única forma de mover a una empresa es que se lo pida su consumidor. Si no, la empresa va a mantener su inercia o las prioridades que fije el accionista o el consejo. Pero cuando los consumidores dicen, oye, que esto ya no vale, que a mí me importa tanto o más el cómo haces las cosas que lo que finalmente me entregas, ahí las empresas empiezan a cambiar. Piensa que la razón final de una empresa es servir a un consumidor. Eso es lo que le genera el beneficio, le permite la creación de empleo y el crecimiento económico. Por tanto, desde mi punto de vista, somos nosotros los consumidores los que le vamos a decir a las empresas cómo queremos que trabajen, cómo queremos que se comporten. Pero tenemos que ser coherentes. Yo creo que hay múltiples casos de incoherencia, tanto antes hemos mencionado, y yo creo que le debemos mucho a Greta Thunberg. De hecho, el propio Parlamento Europeo se lo reconoció al fijar claramente las prioridades climáticas en la Agenda Verde y en el marco financiero plurianual. Pero mucha de esta gente que defiende este movimiento de Greta y la defensa de los valores medioambientales, después en su comportamiento pues no guarda coherencia. Entra mucho más en modelos de rotación muy alta, de productos no necesarios, en un nivel de consumismo que es incompatible con esos valores que supuestamente están defendiendo. Entonces, yo creo que es importante que interioricemos nuestros valores, que seamos consecuentes con ellos y que a partir de aquí, en la consecuencia, está la demanda que hacemos a las empresas. Yo creo que el único camino para realmente que el cambio sea transformador es que sea no solamente por la parte regulatoria de Unión Europea, directivas, transposición, Gobierno de España y todo lo que es la transición ecológica y ahora con el apoyo de los fondos de resiliencia de la Unión Europea, el Next Generation EU, pero sobre todo que seamos los consumidores los que demandemos una forma de trabajar diferente. Esto necesariamente provocará la adaptación de las empresas. Efectivamente, y eso has hecho un hilo conductor perfecto porque es lo que venimos
comentando cómo el consumidor tiene que lograr exigirlo con ese conocimiento y con esa información que al final nos une con la línea educativa de la que hemos estado hablando con Nieves en esta conversación también, ¿no? Con lo que todo está absolutamente interrelacionado. A mí me encantaría que Gabriel compartiera desde el punto de vista personal también su compromiso ¿cuál es su compromiso personal también con este cambio y esta transformación? Y si tiene alguna experiencia que me encantaría que compartiera. Yo creo que es algo en lo que en el día a día, ¿no? Tenemos que implicarnos y desarrollar ejemplos al final y prácticas que nos permitan ir hacia modelos más sostenibles. Aunque, bueno, dentro de las limitaciones de la posibilidad, ¿no? El otro día hablábamos que lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿no? En este sentido, pues bueno, en estos meses una de las experiencias, ¿no?, que he vivido de cerca ha sido, después de muchos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad y especialmente la movilidad sostenible, el comenzar a utilizar la bicicleta en ciudad. Y es un hecho que, más allá de la propia sostenibilidad en términos de movilidad, de emisiones, de movilidad activa, física, también proporciona un cambio de óptica y de visión a la hora de afrontar la ciudad y el entorno urbano, ¿no? Y nos permite, y me ha permitido, ¿no?, en estas semanas, en estos meses, ver la ciudad también con otros ojos, verla con los ojos de las personas que tienen unas necesidades especiales de movilidad, que tienen que afrontar barreras arquitectónicas o que tienen que afrontar diferentes dificultades a la hora de moverse en zonas con pendiente o en diferentes entornos urbanos con más tráfico o con más ruido. Yo creo que los cambios de paradigma a veces cuando los realizamos personalmente nos ayudan a interiorizar una serie de dimensiones que se escapan incluso más allá de lo que teníamos previsto en un inicio. Es decir, el realizar cambios y el realizar transformaciones sostenibles nos permite ampliar esa visión e ir más allá, ir hacia otros modelos que incluso no nos imaginábamos, pero que también nos permiten mejorar en otros aspectos, pues en este caso como puede ser la aproximación a los colectivos con especiales necesidades de movilidad. Importante lo que estás diciendo, la inclusión al final de todas las personas, ¿no? Y cómo nuestra propia, ponernos otras gafas y en este caso, además de otras gafas, unas ruedas por la ciudad, poder descubrir y vivir unas experiencias distintas que nos permiten tener otra visión. Las ciudades inclusivas, ¿no?, que nuestros entornos inclusivos, que es una de las partes en las que entre todos tenemos que trabajar. Nieves, en ese hilo conductor ya para rematar este panel en el que estábamos hablando antes con José Armando, ¿no?, cómo ese hilo conductor al final nos lleva siempre a la educación como transformador y el acelerador de todo lo que tiene que ocurrir, ¿no? ¿Cuál sería para ti el remate final de este panel, sumando además todas las experiencias de todos y un poco un mensaje, además de esperanza, como has dicho antes, una llamada a la atención a todos y una llamada a la acción a todos respecto a la educación, ¿no? Como decías antes, todos somos agentes educativos. ¿Qué nos dirías a todos? Que si queremos seguir avanzando como sociedad y la dirección además en la que creo que todos queremos avanzar para el futuro ese que deseamos para nuestro país y para el planeta, tenemos que hacerlo con la brújula en el lugar adecuado. Decía al principio que nuestros alumnos aprenden de lo que somos y no de lo que les decimos y que por eso nosotros somos una B Corp. Pues ojalá muchos más agentes de cambio, de transformación se sumen a este movimiento B Corp con la voluntad de aprender, porque yo creo que es un espacio maravilloso para aprender las cosas que hay que aprender. Ese tema de tener el compás, de tener la brújula bien colocada en el lugar para saber hacia dónde nos queremos dirigir. Y solamente lo vamos a poder hacer juntos y si compartimos pues un conjunto de valores que son personales y que seguramente cada uno enumeraría a lo mejor de diferente manera, pero que al final nos quieren llevar a un lugar muy diferente del que venimos, en el que, por supuesto, haya mucha más esperanza, mucho más futuro, felicidad también para todos los seres humanos, ¿no? A fin de cuentas, hay una búsqueda personal de la felicidad
y en la que en el futuro en que, por supuesto, haya un sentido de propósito que, como decía antes, nos trascienda. Y yo creo que muchas de esas herramientas las tenemos en B Corp, así es que animaría a todos los que nos están escuchando a sumarse a este movimiento y a empezar ese camino al final, que es un camino de aprendizaje. Así lo ha sido para nosotros y estamos encantados de compartir la experiencia. Muchísimas gracias. Pues con este súper mensaje que nos lanzas y el reto que nos habéis puesto todos los que habéis participado en este panel desde esos ámbitos diferentes, pero como hemos visto, objetivos comunes, pero experiencias y aprendizajes de los que tomar buena nota y además poner en práctica. Muchísimas gracias, Nieves, muchísimas gracias, Mónica, gracias, Gabriel, gracias, José Armando, por esta lección y ejemplo de tanto personal como profesional, las dos cosas, que es un gusto ver esa línea que se difumina y que al final lo que somos todos es personas con un objetivo común. Gracias por todo y nos vemos pronto.